ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Me dedico al arte de los títeres desde hace más de 30 años y ante la falta de información sobre las mujeres dentro de nuestra profesión, he convocado a participar en 3 censos, los 2 primeros de mujeres mexicanas en el 2007 y en el 2014, y en el 2021 con alcance internacional. Desde mi compañía, Baúl Teatro, he organizado 2 encuentros presenciales de titiriteras mexicanas. Este tercer encuentro en modalidad virtual ha permitido la participación de mujeres radicadas en otros países como Austria, Argentina, Chile, además de México. Mi objetivo es generar un documento histórico sobre las aportaciones y problemáticas de las mujeres relacionadas con nuestro arte, por lo que la convocatoria invitaba a hablar desde el yo, mujer. Más allá de ser compañeras, parejas, familia o ser parte de un colectivo, para así poder ofrecer una perspectiva femenina sobre nuestro arte. Fue una tarea difícil, puesto que el teatro es una actividad colectiva, y ponernos en el centro de la misma, revisar nuestro papel no solo en la creación o la administración, sino en las problemáticas que afrontamos por el hecho de ser mujeres, requirió detenernos para mirarnos de verdad. Los resultados son abrumadores por la cantidad de coincidencias en problemáticas e intereses. El objetivo se ha logrado y lo ponemos a disposición de la audiencia. Somos parte de la historia y no permitiremos ser borradas de las mismas. Celebro la oportunidad de que este encuentro sea parte del 29º Festival de Títeres organizado por Baúl Teatro, con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura y del Sistema Nuevo León para el impulso artístico y la creación, que me permite llevar a cabo mi proyecto Lo que no se nombra no existe, las mujeres en el arte de los títeres. Gracias. En este video documento contamos con la participación de Sol Gutiérrez, titiritera desde hace 14 años, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y alumna del maestro Carlos Converso. Ha dedicado su trabajo creativo hacia la búsqueda del lenguaje de los títeres, enfocando su experimentación y poética en la comunicación a través del movimiento y la resignificación del objeto. Durante estos años ha experimentado con el teatro de títeres o con muy poco texto. De esta manera ha formado estructuras y metodologías prácticas para la exploración del signo, no solo ilustrativo, también los significantes del movimiento, las tesituras del trazo o el lenguaje de la iluminación, entendiendo el espacio teatral como un medio que comunica desde todos sus vértices, teniendo como regla no usar las palabras. Ha sido reconocida 2 veces por el Sistema Nacional de Creadores con el beneficio del PECDA Veracruz en la categoría Jóvenes Creadores 2010 y 2014. Es egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. Participó en el 2006 en la Muestra Internacional de Teatro Arequipa en Perú y en el Festival Máscaras del Tiempo, también en Perú. Y ha tomado 3 diplomados de especialización en títeres con el maestro Carlos Converso. Funda su propia compañía de títeres y teatro experimental, Triciclo de Metal, en 2008, y en 2013 estrena Circo, El secreto del funambulista, obra seleccionada para el Festival de Títeres Rosete Aranda en el 18º festival. En 2014 participa en la 3ª edición del Festival Internacional de Títeres para Adultos con su montaje Hombre, Animal o Monstruo, unipersonal con títeres.
Celebro la vida de Sol y me congratulo de que esté presente en este encuentro para contarnos su experiencia dentro de este arte. Juntas estamos generando un documento histórico que servirá de referencia en el futuro. Somos parte de la historia y no permitiremos que nos sigan borrando de ella. Te escuchamos, Sol. Hola, mi nombre es Sol Gutiérrez y soy directora de la compañía independiente de títeres Triciclo de Metal. Primero que nada quiero agradecer a Baúl Teatro y al Festibaúl en su edición número 29 por invitarme a participar, no nada más como expositora de mi trabajo, sino también como parte del tercer encuentro de mujeres titiriteras. Justamente para este encuentro es que estoy haciendo este video y bueno, quiero platicar un poco de mi experiencia como titiritera, como directora, como artista en el ámbito de los títeres y ser mujer. Yo soy egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. Entré ahí porque quería ser intérprete y me interesaba tanto la dirección como la interpretación. Yo quería ser actriz. Pero ya estando ahí, los primeros años de carrera, siempre sentí que algo me faltaba, que había como un hueco en mi quehacer artístico y en mi búsqueda en general en el teatro, dentro del ambiente escénico. Y fue ahí cuando conocí al maestro Carlos Converso, casi por suerte, porque necesitaba unos créditos y tomé la materia de títeres y me enamoré de los títeres. Entendí que eso era lo que yo sentía que le faltaba a mi espacio creativo, esa posibilidad que te da el lenguaje de los títeres de expresar sin necesidad de la palabra, por ejemplo, o de explorar en las posibilidades simbólicas, explorar en las posibilidades simbólicas de la materia, del movimiento, de la música, del objeto como un ser que tiene un lenguaje mismo, único, suyo. Y ahí me quedé. El maestro Carlos fue mi primer maestro. Después de él tuve muchos otros maestros. Tengo que decir que prácticamente todos han sido maestros. Sin embargo, a lo largo de mi vida y de investigaciones personales, pues admiro a mujeres titiriteras en el mundo que son parte importante incluso de mi búsqueda estética y de mi búsqueda creativa. Después de la Facultad de Artes Escénicas, decido que había poco movimiento titiritero como compañías o proyectos que incluyeran a los títeres en Jalapa, y empiezo a buscar mi propio espacio, mi propio mundo creativo con Triciclo de Metal. En 2006 de alguna manera saco mis primeros ejercicios escénicos y los presento en cafés y los presento en diferentes lugares porque no había todavía un ámbito como el que hay ahora de espacios independientes en crecimiento. Ahorita Jalapa es otra cosa completamente distinta. En ese momento era casi todo institucional y algunos espacios estaban tratando como de generar un lugar para el teatro independiente. Otros más icónicos como Café Teatro o Teatro Bar, que ya existían en Jalapa, porque esa era un poco como la idea del teatro independiente en ese entonces. Y esos son los lugares donde yo empecé a presentarme con mis títeres. Mi trabajo de tesis, Hombre, Animal o Monstruo, es un trabajo de títeres para adultos, porque eso fue lo primero que me interesó hacer, sobre todo porque
hay una falsa creencia de que los títeres son solo para niños o solo para públicos familiares. En mi caso descubrí, gracias a mi maestro Carlos, que los títeres contemplan una gama mucho mayor a la que estamos acostumbrados a situarlos, y que de hecho su origen tiene mucho más que ver con el teatro de crítica política o de crítica social, y pues su lugar como favorito de existir eran las calles y las plazas públicas. Sí, hago hasta cierto punto teatro callejero, pero no es tampoco mi espacio principal. Fue y es uno de los espacios que más me ha ayudado a sacar adelante mis producciones más formales, porque la calle es un espacio noble para el arte, sobre todo en una ciudad como Jalapa, donde la gente recibe muy amorosamente el trabajo artístico. Decido trabajar con títeres por la razón que ya expliqué. Me pareció que llenaba esa parte que yo sentía que el teatro solo con actores no envolvía en su totalidad. Los títeres me daban formas de expresar la metáfora mucho más directas. De hecho, podían ser la metáfora misma. Podía decir cosas sin necesidad de un texto literal, sino desde lo simbólico, desde lo poético. Y eso fue lo que me llevó a trabajar con los títeres. Otra de las razones pues principales fue que siempre me ha costado un poco de trabajo la colectividad, el entenderme con otras personas, y en el caso de los títeres me daba la facilidad de trabajar sola, de hacer números unipersonales, de ajustarme a mis propios tiempos y sobre todo de hablar de temas que no necesariamente iban a ser de interés de un colectivo, o eso es lo que yo creía. La dirección es uno de mis rubros favoritos dentro del teatro, entonces el hacer trabajos unipersonales me permitía estar en la manipulación, que es algo que disfruto muchísimo, el poder darle vida al objeto inanimado, el dotar de alma, dotar de espíritu y de un lenguaje a un títere o a un objeto, es algo que a mí me satisface mucho. Pero también la visión externa de la dirección, el entender el lenguaje completo de la escena, es algo que me gusta mucho y que me llena mucho, es algo que realmente disfruto. Y actualmente estoy experimentando también con otros titiriteros en donde yo puedo dirigir y estar desde fuera y de alguna manera plasmar mi visión general en la escena. Entonces, bueno, pues yo también construyo mis propios títeres porque a mí me enseñaron todos mis maestros, desde Carlos Converso hasta Julio Muro, mientras estuve viviendo en Monterrey, que fue mi segundo maestro pues más importante, que casi por azar llegué a él también en un momento en donde necesité salir de Ciudad de México por motivos políticos, y en Monterrey había la posibilidad de ser actriz y titiritera, que eran dos cosas que yo cubría bien, eran mis especialidades, y estuve un año entero trabajando con el maestro Julio, que en paz descanse, y con él aprendí a construir los títeres de una manera mucho más artesanal. Entendí la técnica de la carpintería para títeres, entendí cómo hacer una marioneta, entendí las posibilidades que tenía una marioneta, las marionetas de hilo específicamente, que fue como su especialidad. Y también a través de Julio entendí que el titiritero, y además también porque Carlos lo mismo, son titiriteros autodidactas que hacen absolutamente todos ellos, toda su producción, su dramaturgia, trabajan directamente con sus músicos, y yo aprendí a ser todóloga en el ámbito de los títeres. Eso me dio mucha libertad, me ha dado mucha libertad e independencia también. A raíz de eso, a raíz de mi estancia en Monterrey, nace Circo, el secreto del funambulista, que no es necesariamente, de hecho no es marioneta de hilo, es
títere de guante, guiñoles, etcétera. Una técnica aprendida con el maestro Julio a raíz de un ejercicio suyo que me dio a mí la posibilidad de crear un universo a partir del títere de guante, y me enseñó que de alguna manera yo podía ser la creadora de un universo nuevo y de expresar sin necesidad de la palabra, porque esa era mi experimentación en ese momento con circo, una historia completa, llena de vida y además muy sólida, que se sostenía en escena y que no necesariamente era para público infantil, era para público familiar. Pues cuenta una historia de 60 minutos sin texto, y mis títeres son títeres minimalistas que apostaban a que mi público, quien fuera, niños o adultos, tuviera la posibilidad de rellenar esos espacios que yo dejaba del rostro de los títeres o del espacio escénico con su propia imaginación y con su propia historia. Circo El secreto del funambulista es mi primer trabajo formal. A raíz de circo puedo solidificar Hombre, Animal o Monstruo, que fue mi primer trabajo en la tesis, pero después se vuelve lo que es ahora, que es un montaje formal con el que he podido también viajar a diferentes partes del mundo y sin texto hablar de la visión de la locura y de las manías a partir de los materiales y de los títeres y de las historias que los títeres cuentan, en un universo poético en donde los títeres son una poesía animada y no hay un texto formal que te cuente una historia, sino más bien una historia que se cuenta a partir de simbolismos y de atmósferas y de espacios de ficción que solamente los títeres te pueden llevar ahí. Por lo tanto, Monterrey tiene para mí un lugar especial en mi corazón. Es un lugar en donde aprendí a ser una titiritera independiente. Pude poner todo mi conocimiento adquirido antes aquí en Jalapa, en mi educación académica, en el terreno de lo profesional, y entendí cómo llevar una compañía también al estar trabajando en una. Entonces, cuando yo regreso a Ciudad de México y después a Jalapa con circo, me doy la oportunidad de crear una compañía de títeres, Triciclo de Metal, desde donde empiezo a crear diferentes montajes, todos en búsqueda siempre de tratar de contar algo sin ser literal, porque es algo que siempre me hizo mucho ruido del teatro, que todo fuera tan literal. No digo que todo el teatro sea así, pero creo que el teatro en el que nos desenvolvíamos en la época en la que yo era estudiante era un poco así, era un poco literal. Y realmente había muy pocos maestros, muy pocos directores que estaban buscando hablar desde otros espacios distintos a la literalidad o a la dramaturgia. También en ese entonces estaba mucho de moda la narraturgia, y también era un poco mi forma de ser intransigente a esas nuevas formas del teatro en donde todo era texto, y decir, bueno, aquí tenemos otras posibilidades de expresar en el teatro, con el movimiento, con la cadencia, con los silencios, con lo simbólico de un material con el que está construido un títere, o los símbolos que un títere puede desarrollar en sí mismo por ser un títere, porque a un títere le puedo abrir la cabeza, a un títere le puedo arrancar el corazón literalmente, ¿no? Y era algo que a mí me daba la posibilidad de utilizar o de manejar los símbolos y los signos de una manera tal que el público pudiera recibirlos sin la literalidad de un texto armado o de una historia tan claramente formada. No puedo hablar de mi compañía sin hablar también de mi propósito creativo. Yo no es que maneje un tema específico como, sí, mi teatro es meramente feminista o mi teatro es meramente divertimento, no. Yo fluctúo entre
la necesidad de decir algo que me come la cabeza y la experimentación del lenguaje de los títeres, que es algo que me va a fascinar siempre. Es algo un tema que yo creo que nunca voy a abordar en su totalidad, que es la manera tan especial que tienen los títeres de expresar algo. A veces nos puede parecer que pueden tener muchas limitaciones porque no son humanos, porque no tienen gestos en su rostro, o no tienen tantos gestos en su rostro, o porque su posibilidad de movimiento está pautada solamente por la forma en la que está construido. Sin embargo, yo creo que justamente por esas limitantes es que el títere tiene la posibilidad de expresar un universo mucho más amplio en tanto a símbolos puntuales, que es por donde yo busco. Es la búsqueda que tengo como creadora. Cuando hablo de cosas que me dan vueltas en la cabeza, por ejemplo, mi nuevo espectáculo Callantes, que es solamente para adolescentes y adultos, de hecho adolescentes arriba de 15, es un texto muy doloroso para mí, que además me genera mucho sentimiento cada vez que lo presento. Es un unipersonal en donde yo físicamente no aparezco, como actriz soy solamente manipuladora, pero cuento 4 historias en donde los temas que se abordan son temas que me atraviesan a mí como humano individual, pero que atraviesan a la sociedad también. Feminicidio, anorexia nerviosa, abuso sexual infantil, depresión postparto, me parecían temas que se tratan poco, no nada más en las artes escénicas, sino en general. No son temas que uno llegue y ponga sobre la mesa en un café de la tarde o que platique con su familia necesariamente, pero son temas que nos atraviesan como parte del mundo y que de alguna manera están siempre presentes en las personas que los han padecido. Y trato de llevarlos al mundo de los títeres como si el títere fuera la personificación de ese dolor y la personificación de eso que callamos, de ese silencio. Entonces, y sin embargo en circo hablo de un universo luminoso en donde podemos creer y contar con la colectividad que nos rodea para crecer y para superarnos. En Hombre, Animal o Monstruo hablo de la locura en sus diferentes ámbitos, la locura literalmente como el loco diagnosticado loco, y cómo eso es de alguna manera un encierro tácito para la mente de una persona, cuando en realidad podríamos entender que solamente son mentes que pueden vivir de maneras distintas y ser funcionales de maneras distintas, siempre que no se les juzgue o se les señale. Pero también la locura en el ámbito emocional, la locura de la soledad, el sentimiento de no tener o no contar con nadie en el mundo, también puede de alguna manera sumergirnos en una locura emocional, en una serie de comportamientos poco asertivos y finalmente pues el dejar nuestra vida en manos de todo lo que nos rodea. Eso también es una forma de locura. O la locura de la nostalgia, de aferrarnos a un amor que ya fue. Ese es Hombre, Animal o Monstruo. Habla de los diferentes tipos de locura que atravesaron mi vida. Entonces podría decirse que de alguna forma mis temas son personales, sin embargo no son autobiográficos, porque no lo son. Trato de abordarlos de una forma poética que pudiera atravesar al espectador de manera personal para ellos, pero también de manera colectiva, como sociedad. Y bueno, digamos que ese ha sido y ese es mi trabajo como titiritera. En cuanto a el ser mujer titiritera, yo creo que en realidad ser mujer en muchísimos ámbitos profesionales, pues más o menos son las mismas problemáticas. Creo que lo que más pudiera señalar es que en algún momento, porque Triciclo de Metal soy yo, y ahora mismo, por ejemplo, conmigo trabaja Rodrigo, en otros momentos estuvo otro compañero con el que creé la compañía Triciclo de Metal, Adrián Gómez, que es el codirector y co-creativo de circo. Y
Sí, curiosamente han sido siempre hombres. Entonces, cuando yo llego de repente yo soy la directora de la compañía, pero llego con mi equipo, que es un actor o un titiritero que me acompaña porque es parte del montaje. Una de las cosas más curiosas que me ha pasado es que todos con los que llegamos se refieren primero al personaje masculino que me acompaña como si fuera el director. Y le preguntan cosas referentes a lo técnico, a los requerimientos para el montaje, como si él fuera el encargado. Y todas las veces, porque las personas con las que trabajo pues, son gente que no tiene ningún problema con ser claros, ha tenido que hacer la aclaración de la directora es ella. Y después miro la vergüenza en la cara de las personas que se me acercaron en su momento y pensaron que el personaje masculino era era el director de la compañía y yo era la titiritera acompañante. Yo creo que por una costumbre de que los personajes que regularmente tenían el poder en otros momentos, porque hace muchísimos años que eso ya no pasa y que las mujeres tenemos puestos también de importancia y de poder en muchos ámbitos, pero creo que nos acostumbramos a pensar que son los varones los que tienen esos puestos regularmente y entonces existe la tendencia a referirse a ellos como los directores o los encargados de estos puestos, ¿no? Son como ciertos rubros que de alguna manera todavía en el inconsciente de algunas personas del gremio se mantienen exclusivos para varones, pero que en realidad ya no es así, que poco a poco vamos a tener que acostumbrarnos más a esto. Hace mucho tiempo que no me pasa, ahorita trabajo con un músico que también es generalmente mi técnico de audio y con un técnico general que es mi técnico de luces, pero también es quien lleva toda la parte logística y ya no me ha pasado que confundan a ninguno. Saben que yo soy la directora porque se han comunicado conmigo, porque también soy la gestora de mi trabajo. Entonces, cada vez es menos, realmente. Yo, personalmente, no puedo hablar por todas las titiriteras, pero yo he tenido la suerte de ser muy bien recibida en los festivales internacionales en los que hemos estado, muy respetada siempre por mi equipo de trabajo. Actualmente Triciclo de Metal podría decirse que somos 4 personas, 2 técnicos y 2 manipuladores, yo otro manipulador y y yo como directora y mis 2 técnicos también como parte del equipo creativo, y todos trabajan conmigo con muchísimo respeto. Siempre mi manera de asociarme con la gente que forma parte de Triciclo de Metal es muy horizontal. No pretendo ser yo la cabeza ni nada, sino que cada quien asume su responsabilidad como parte del equipo creativo y se le respeta a cada quien sus conocimientos dentro del área en la que está y sus aportaciones para el montaje, aunque el montaje sea una idea original mía. Entonces creo que mi experiencia como titiritera ha sido pues muy satisfactoria. Yo me siento pues muy orgullosa de ser parte de un gremio tan amoroso y tan compartido como es el gremio de los títeres, en donde además he tenido la oportunidad de estar rodeada de gente creativa, no nada más del rubro de los títeres, sino del área del teatro, de la música, ingenieros interesados en el arte de los títeres que se han sumado a mi equipo y que de una u otra forma me han enriquecido muchísimo y me han enseñado muchísimo en otras áreas en las que no tenía tanta experiencia. Y creo que eso es un poco lo que nos hace a todos los titiriteros y titiriteras y titiriteres, que somos un gremio muy cercano al oficio. Al no haber una academia formal, al menos en México, al manejarnos siempre por maestros y maestras independientes, que tú te les acercas y no tienen ninguna clase de egoísmo al presentarte y enseñarte sus técnicas, pues yo he estado pues bendecida de alguna manera porque
me he topado con artistas del medio que son compartidos, que son muy amorosos y que nunca me han desestimado y que siempre han estado dispuestos y dispuestas a enseñarme y a aportarme. Entonces, bueno, creo que en gran parte tiene que ver con que somos un oficio antes que una academia, que aprendemos unes de otros en este espacio colectivo de creación que son los títeres, y que el hecho de que ellos tienen una magia especial y una forma especial de despertar algo en la cabeza de los espectadores, es que también en nosotros, al mantenernos detrás de ellos y ser solamente prestar nuestro espíritu para que sea el personaje el que brille en la escena, nos vuelve también portadores de una verdad interesante en el rubro de las artes, que es la humildad y el saber entender que solamente en escena funcionamos para la escena y en la historia solo funcionamos para contar la historia, y es todo un diálogo, o eso debiera ser un diálogo y una comunicación. Esa es mi experiencia personal como titiritera, esto soy yo como titiritera. Me siento muy orgullosa de poder formar parte de un colectivo tan grande como las mujeres titiriteras del mundo. Agradezco infinitamente a todas las que están haciendo este trabajo tan importante, maestra Elvia, de recolectar la información de quiénes somos y dónde estamos, porque creo que a raíz de esto también podemos entender que siendo tantas en el ámbito de los títeres, se demuestra una vez más que el rubro de los títeres es un gremio en el que coexisten pocas vicisitudes respecto al género. Se nos respeta por igual, porque lo que respetamos es lo que vemos en escena, es el trabajo, no una comparativa referente a un género. Y eso nos da la posibilidad también de que cada uno de nosotros como creadores podamos poner sobre la mesa los temas que nos atraviesan como seres humanos y como parte de una sociedad diversa y llena de necesidades de expresión. Entonces, bueno, bravo por este encuentro. Tengo muchísimas ganas de escuchar a mis otras compañeras hablar de sus experiencias personales, y pues eso es todo lo que tengo que decir. Agradezco muchísimo la invitación. Ojalá vayan a ver o hayan visto el montaje de circo El secreto del funambulista. Agradezco infinitamente esta oportunidad. Muchas felicidades a Baúl Teatro por este 29 Festibaúl, que no es poca cosa decir que un festival esté durando 29 emisiones. Muchísimas gracias, maestra Elvia, por la invitación también al tercer encuentro de Mujeres Titiriteras.